en este primer ejemplo nos piden determinar el momento que produce esta fuerza F con respecto al punto B, que es el que está aquí. Entonces, lo primero que debemos hacer es descomponer esta fuerza porque necesito la fuerza en forma vectorial cartesiana, porque acuérdense que voy a utilizar el producto cruz y necesito multiplicar componente con componente. Entonces, bien, lo primero, descomponer. Entonces tengo F, voy a tener Fx, Fy y Fz. Fíjense que la fuerza tiene un ángulo de 30 grados con respecto a esta línea prima que está aquí. Y el otro eje que está en ese plano va a ser el eje Z. Entonces va a ser en Z menos 80 por seno de 30. Ya esto debe estar claro, ¿ok? Ya ustedes deben de poder identificar seno, coseno y los signos de cada uno de los vectores. Si no, repásenlo hasta que estén claros con ello. Ok, entonces ahora vamos con Fx y Fy. Ambas van a ser 80 por coseno de 30. Eso para llegar a la línea que está inclinada, que es esta, ¿verdad? Y ahora tengo 40 grados con respecto al eje Y. O sea que con el eje Y va a ser por coseno de 40 y con respecto al eje X, que va a ser del otro lado, va a ser seno de 40. Bien, entonces en forma vectorial cartesiana la fuerza es 80 por coseno de 30 por seno de 40 en Y más 80 por coseno de 30 por coseno de 40 en J menos 80 por el seno de 30 en K. Ese es mi vector fuerza. Ahora, si yo necesito hacer momento con respecto al punto B, yo necesito hallar el vector posición de B con respecto a la fuerza y lo necesito multiplicar ¿por quién? Por el vector fuerza. El vector fuerza ya lo tengo. Ahora me falta es este, RBF. Entonces, el vector posición no va a ser más que un vector que va desde este punto hasta cualquier punto sobre esta fuerza, sobre esta línea de acción. En este caso podemos escoger el punto C, porque es el punto desde donde parte el vector fuerza y es un punto que yo conozco porque tengo componentes. Entonces lo que hago es un vector acá así, que va a ser mi vector posición. Entonces voy a tener R, B, F va a ser igual a ¿quién? Entonces, como es un vector que va de aquí para acá, este es mi punto 2 y este es mi punto 1. Entonces, primero, bueno, debemos hallar las componentes, las coordenadas de los dos puntos que me interesan. ¿Cuáles son los dos puntos que me interesan? B, que en X vale 0, en Y vale 0,4, acuérdense que lo coloco en metros, y en Z vale 0. Y el punto C tiene coordenadas en X, tiene 300 más 250 son 550, 0,55, en Y tenemos los mismos 400, 0,4, y en Z tengo hacia abajo 200, o sea es menos 0,2. Bien, tengo las coordenadas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hacer el vector posición BF, o BC en este caso. Si quieren le ponemos acá, es igual a RBC. Entonces aquí, el vector posición BC va a ser igual a la componente 2 menos la componente 1. En este caso, 0,55 en Y. Luego la componente 2 menos la componente 1, 0. No coloco nada en J. Y luego la Z, esta menos esta, sería menos 0,2 en K. Y ya tengo mi vector posición. Este es el vector que yo voy a multiplicar por el vector fuerza cuando vaya a hacer el producto cruz. Bien, entonces vamos a aplicar producto cruz. Ok, entonces para aplicar el producto cruz debo recordar I, J, K positivo en este sentido. Ok, si es al contrario es negativo. Bien, y voy a tener momento con respecto a B va a ser igual
a este vector 0,55 en Y menos 0,2 en K cruz este vector de aquí. Lo voy a copiar. Ok, aquí lo tengo. Ahora vamos a multiplicar cada una de las componentes del vector posición por las componentes del vector fuerza. Ahora, una cosa que no les dije, pero que sí lo pueden ver en las diapositivas, es que si yo multiplico un vector unitario por sí mismo, o sea, Y por Y, eso da 0 y no aparece, ¿ok? Entonces, bien, digamos, en la diapositiva sale mejor explicada la razón, ¿ok? Si quieren, revísenla, pero para efectos del problema que estamos haciendo ahorita, simplemente lo vamos a tomar así, ¿ok? Entonces, empezamos multiplicando. 0,55Y por este, que es Y también, 0, no aparece, ¿ok? Luego viene 0,55 por todo esto, ese sí aparece, entonces sería 0,55 multiplicado por 80 por coseno de 30 por coseno de 40. Ese va a ser el valor. Ahora vamos con el vector unitario. ¿En qué dirección va a quedar? Porque va a ser Y por J. Entonces, si es Y por J, da acá positivo. ¿Ok? Entonces, este resultado va a quedar en K. Bien, ahora viene este por este. Eso va a ser más. Entonces, 0,55 multiplicado por menos 80 por el seno de 30. Y ahora veamos, tengo Y por K. Entonces, bien, Y por K menos J. Entonces me queda en J y me queda negativo. Entonces aquí lo cambio, negativo. Bien, seguimos. Ya terminamos con esta componente. Ahora vamos con esta. Entonces esto sería 0,2 por esto que está aquí. Esto es K por Y. Entonces, si quieren pueden ver de una vez el signo, porque esto les va a quedar K por Y, J positivo. J positivo, por aquí tengo un signo negativo. Entonces, menos 0,2 por 80 por el coseno de 30 por el seno de 40. Esto va a quedar en J. Ok. Siguiente. Luego viene 0,2K por esta que es J. Entonces, K por J, negativo Y. Como aquí tengo negativo, me va a quedar positivo. Positivo 0,2 por 80 por coseno de 30 por coseno de 40. Esto dije que me quedaba en Y. Y K por K, 0, no aparece. Entonces ya tengo las componentes de ese momento en B. Lo que tengo que hacer es determinarlas y sumar, por ejemplo, esta J con esta J. Y voy a tener un vector. Calculando nos da esto. Entonces ya tienen el vector que corresponde al momento en B que produce esta fuerza con respecto a ese punto. Fíjense que es un vector que tiene componente en Y, J y K. Y esas componentes vinieron de este producto cruz de aquí. Y las componentes o los signos como tal de los vectores unitarios vienen dados por esto de aquí. Esto es lo único que tienen que tener mucho cuidado con esto porque son muchas multiplicaciones, sobre todo si tienen varias fuerzas, varios vectores posición. En este caso tenemos uno solo, sencillito porque es el primer ejercicio. Entonces vamos a seguir.